6 de la mañana con 58 minutos. Como siempre, gracias por su sintonía en el Ecuador y desde cualquier punto del planeta a través de las redes sociales de Ecuador TV y Gamavisión. En la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional continúan en la construcción y en el debate del texto del Código Orgánico de la Salud. Uno de los temas polémicos es el de la utilización del cannabis con fines terapéuticos. Los legisladores trabajan en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, el mismo que esperan esté listo para mediados del próximo mes. Uno de los aspectos polémicos que se debate por ahora es sobre la posibilidad de permitir el uso terapéutico del cannabis. Es un tema terapéutico que debe ser manejado como cualquier otra medicina del arsenal de los fármacos que utilizan en el mundo con evidencia científica, lejos de una legalización del consumo recreativo. Iniciativa que desde el Partido Social Cristiano tiene sus voces más críticas. Cuidado, cometemos un error como pasó en el 2014 cuando en el Código Integral Penal se introdujo una tabla y mire usted, ahí están los índices de consumo. Aunque sobre este tema se ha generado desinformación, pues en la comisión no se habla de la legalización del consumo de la marihuana, sino exclusivamente del uso medicinal de la planta. Se trata de abordar el tema con responsabilidad para el uso del cannabis en pacientes que tienen cáncer terminal y que tienen problemas del manejo del dolor. Pero a pesar de esa explicación, ya se han generado manifestaciones en las calles en contra de la supuesta legalización, tema que además deberá pasar por una reforma al Código Integral Penal, que en el artículo 224 sanciona con pena privativa de la libertad al profesional médico que sin justificación recete sustancias psicotrópicas de estupefacientes o preparados que las contenga. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana en punto y como lo anunciamos se encuentra con nosotros Verónica Espinosa, Ministra de Salud. Gracias por aceptar esta invitación, ministra. Buenos días Eduardo, buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a analizar el tema que fue materia del reportaje que acaban de ver nuestros televidentes, el Código de la Salud. Comencemos por allí, por lo que hemos escuchado respecto del tratamiento del aspecto de las disposiciones que tienen que ver con esto de permitir el uso de la marihuana, de la cannabis, para usos terapéuticos. Sí, creo que lo más importante en este tema es el uso terapéutico. El uso del cannabis es una planta de la cual se pueden derivar sustancias que pueden tener fines terapéuticos. El tetrahidrocannabinol, algunas de las sustancias que provienen del cannabis se utilizan para fines terapéuticos, para medicamentos que tratan enfermedades. No estamos hablando del cigarro, del porro para fumar recreativamente, no estamos hablando de permitir que las personas tengan en el patio de la casa las plantas, no, estamos hablando cuando se extraen las sustancias del cannabis y se hacen formulaciones farmacéuticas, aceites, sprays, óleos, pastillas, gotas, que permiten tratar y que la evidencia científica ha demostrado que puede tener un efecto, sobre todo en condiciones muy complejas como es el dolor por consecuencia del cáncer, la caquexia por quimioterapia. ¿Esto significa que se permitirá a la industria farmacéutica utilizarla como materia prima? Exactamente. Y quiero aquí señalar un tema, ¿no? La polémica se levanta y se dice como que vamos a permitir el consumo masivo de marihuana, pero lo único que el Código está haciendo es articularse con lo que dice la Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas. Yo la traje aquí a la disposición general primera de la Ley de Drogas, en donde dice claramente: la Autoridad Sanitaria Nacional podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, exclusivamente para producción de medicamentos que se expenderán bajo prescripción médica para la investigación médico-científica. Es decir, lo que está diciendo el Código está dentro del marco permitido legal ahora. Entonces, nadie cree que por lo que dice aquí en la ley, mañana vamos a ver a todo el mundo fumando marihuana de manera absolutamente difundida. No estamos legalizando el fumar marihuana, estamos legalizando su uso para fines terapéuticos medicinales. Y eso ya es legal en nuestro país. Lo que el Código hace es aclara un poco las competencias de cómo se autoriza el tema de la prescripción. ¿Quién puede prescribir marihuana? No Ahora, es que resulta increíble que todavía haya voces, y sobre todo dentro de la Asamblea Nacional, que no hayan captado esto. Bueno, la verdad me llama la atención que no hayan leído la ley que la propia Asamblea aprobó en el año 2015. Esto ya es legal, pero se quiere confundir. Lo que a mí me da la impresión es que se trata de confundir y asustar a la ciudadanía con temas que sin duda son polémicos. Para una madre, escuchar que mañana vamos a permitir que los adolescentes, que los niños puedan empezar a consumir drogas, le asusta y dice, no, el Código es malo. Pero en la realidad eso no es lo que dice el Código. Habla de exclusivamente fines terapéuticos. Recién estuve con un padre de una niña con una discapacidad severa. Su hija
hija convulsiona varias veces al día, no responde a los tratamientos convencionales y lo único a lo que ha tenido respuesta es a un spray de tetrahidrocannabinol, un derivado del cannabis, que ha permitido que esta niña tenga una mejor calidad de vida. Es, digamos, es lo mínimo justo. Decir que legalizar la marihuana para fines terapéuticos es legalizar la marihuana en general, es como decir que porque usamos lidocaína para cuando tenemos una cortadura, hemos legalizado la heroína, la cocaína, porque provienen de la misma planta. En efecto. Ministra, ¿cuáles son los aspectos conflictivos del Código de Salud? Bueno, yo quisiera hablar un poco más del código en su integralidad, ¿no? El código tiene 494 artículos y sin embargo parece que el debate se resumiera en 4 artículos. Incluso si retiráramos estos 4 artículos, el código seguiría siendo una herramienta potente, importante y beneficiosa para los ecuatorianos y sobre todo para el derecho a la salud. Entonces un poco se ha concentrado la discusión en 4 temas polémicos que quieren hablarnos de un código controversial y los otros 490, hablemos de la carrera sanitaria. Esa posibilidad de que los profesionales de la salud tengan un ascenso, un crecimiento profesional que hoy por hoy no tienen y que es un desincentivo para que los profesionales se queden en el sector público. Hablemos del reconocimiento, de la promoción y la prevención como los pilares de la salud. No queremos seguir un país que se sigan enfermando las personas cuando podemos prevenir. Sí es nuevo. La Ley Orgánica de Salud, que es una ley preconstitucional, el marco legal vigente, tiene muchísimos vacíos, no habla de un modelo preventivo, no habla de un modelo de atención integral. Pero se viene hablando de atención primaria desde hace décadas. Se habla, claro, desde la década de los 70, desde la declaración de Alma Ata inclusive, pero eso no fue recogido en nuestra Ley Orgánica de Salud. La Constitución sí lo hace, pero la ley, recordemos, las leyes de salud vigentes, Ley del Sistema Nacional y Ley Orgánica, son preconstitucionales. Ahora, ¿qué diferencia hace que ahora esté consagrado? Bueno, muchísimos temas. Hay temas que han cambiado radicalmente de la forma de entender la salud en nuestro país. El propio concepto de la gratuidad. La Ley Orgánica de Salud no aborda la gratuidad porque obviamente no existía gratuidad antes del 2008. Ahora se especifica muy bien lo que implica, lo que significa la gratuidad en los servicios, el relacionamiento entre públicos y privados, cómo nos relacionamos entre los miembros de la Red Pública Integral de Salud y el sector privado. Todas estas cosas hoy pasan, pero basadas en acuerdos ministeriales. Esto no está en la ley y eso lo vuelve muy vulnerable, lo vuelve políticas de gobierno que pueden cambiar fácilmente cuando deberían ser políticas de Estado. Permítame abordar algunos de los aspectos que tienen relación con lo que usted ha dicho. El artículo 46 de este código define las facultades de financiamiento de la Autoridad Sanitaria Nacional y en el numeral 3 habla de que esta autoridad tendrá poder para establecer un modelo de financiamiento para la distribución equitativa. Habla de distribución equitativa de la asignación de recursos que garantice, por supuesto, un funcionamiento y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Yo le pregunto, ¿qué se entiende por distribución equitativa? ¿Es lo mismo para todos los componentes del sistema? ¿Incluye ese concepto la seguridad social o involucra también a los oferentes privados de salud? Bueno, todo modelo, todo sistema de salud, detrás de las atenciones, detrás de los hospitales, de los profesionales de salud, tiene que existir un manejo financiero de recursos que hagan sostenible este sistema. Si hablamos de un sistema de gratuidad en que el paciente, en que los usuarios, los ciudadanos no tengan que pagar de su bolsillo, el financiamiento tiene que venir de alguna fuente y en el Ecuador existen varias fuentes de financiamiento para la salud. Una, la seguridad social, los aportes a través de los impuestos, hay impuestos específicos destinados a salud. Y esto tiene que manejarse a través de un modelo de financiamiento. Esto no puede ser arbitrario, no puede ser irregular porque es riesgoso que se vuelva insostenible. ¿Qué es lo que el código plantea? Generar ciertas potestades para la distribución de los recursos. ¿Cómo distribuimos los recursos? Pero explíquenos el concepto de la equidad. La distribución equitativa. Le pongo un ejemplo. Actualmente en muchos de los casos nosotros entregamos el presupuesto a los hospitales en base a cuánto se han gastado. Si un hospital gastó mal, gastó insuficientemente o gastó demasiado. Ese es el dato que existe, el devengado. En base a cuánto devengó, se le asigna el siguiente año. Eso no necesariamente responde a las necesidades de la población. Seguramente. Puede ser que un hospital tenga mucha más población a cargo, tenga mucha más casuística, sea el único hospital en ese territorio y sin embargo, como gastó mal, esa es la única plata con la que tiene que sobrevivir. Pero lo que usted dice precisamente... Bueno, se lo pregunto porque no se entiende el concepto de equidad al margen del concepto de proporcionalidad, es decir, de los recursos que necesita cada componente o cada estructura del sistema para atender proporcionalmente a la población de sus áreas de influencia. No es equidad, es proporcionalidad. Pero la confusión también se refiere a la definición de las fuentes de financiamiento del propio Sistema Nacional de Salud. Y esto se menciona en el artículo 48.
que además del presupuesto paraestatal de salud, también habla de las contribuciones de los afiliados a la seguridad social y también a los aportes individuales a los seguros privados. Entonces yo le pregunto y le pido que nos aclare, ¿el código le da poder de decisión a la Autoridad Sanitaria Nacional para decidir, vale reiterar, sobre los recursos entregados por los afiliados, tanto al IES como a los sistemas de salud prepagada? Bajo ningún concepto. Recordemos que tenemos un marco constitucional y que toda ley tiene que alinearse al marco constitucional. El dinero, los recursos de la seguridad social pertenecen a la seguridad social, y la idea de que se vaya a tomar de recursos de la seguridad social para financiar, por ejemplo, los hospitales del Ministerio de Salud Pública es inconstitucional. No podría estar en la ley y de hecho no está en la propuesta. Lo que sí habla es que tienen que definirse criterios en cualquier parte del mundo donde hay un sistema de gratuidad o donde hay un sistema sostenible. Esto lo tiene Inglaterra, Canadá, el propio Brasil. Tienen que existir criterios razonables de la asignación de recursos, por ejemplo, y ahí sí hablemos en términos de equidad. Si nosotros queremos invertir en la promoción y estamos apostándole a la prevención del cáncer, tenemos que invertir recursos al primer nivel de atención. Esos criterios sí tienen que basarse en resultados sanitarios, en perfiles epidemiológicos. Lo que habla el código es de atribuir la potestad al Sistema Nacional de Salud de definir un modelo de financiamiento en donde se digan criterios. Por ejemplo, un per cápita en el primer nivel de atención para que se dé recursos suficientes para que se atienda a toda la población. Obviamente habrá luego ya que trabajar en ese modelo. Pero la pregunta, ¿se va a extraer recursos del sistema privado de previsión? Es muy claro el código cuando habla de que existe inclusive una prohibición explícita en donde dice que no se mancomunarán recursos, que no se podrán utilizar recursos de una fuente para financiar otra, es decir, del IES para financiar al Ministerio de Salud, ni viceversa, que debe existir un cruce de cuentas cuando existe contraprestación de servicios y que no se utilizarán los recursos del sector privado. Eso bajo ningún concepto, digamos, nosotros no estaríamos de acuerdo, sería inconstitucional y el código no lo señala. Hay otro tema que tiene que ver con el artículo 67, que señala que la Autoridad Sanitaria Nacional expedirá un tarifario nacional de prestaciones de cumplimiento obligatorio por todos los oferentes de servicio de salud. Este tarifario elaborado en coordinación con todas las instituciones de la Red Pública Integral de Salud y con un delegado técnico de los prestadores de servicio de salud privados. Este tarifario, se señala, servirá como instrumento para establecer el reconocimiento económico por los servicios de salud brindados por instituciones públicas entre sí y para la compra de servicios de estas a entidades privadas. Yo le pregunto, ¿por qué es necesario instituir un tarifario? ¿Cuál es la realidad del mercado de salud? ¿Es preciso frenar excesos, contener abusos? ¿Cuál es la razón? Sin duda, el tarifario nacional que ya existe, de hecho ya tenemos un tarifario vigente desde el año 2014, permite un relacionamiento homogéneo, una seguridad jurídica en la compra de servicios entre prestadores de salud. ¿Qué significa? Si un paciente por necesidad es derivado a un hospital privado, ¿cuánto me cobra ese hospital? ¿Le cobra lo mismo al ministerio que al IES, que al ISFA, que al ISPOL? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto debe cobrar? ¿Cuál es el precio justo para que sea reconocido, obviamente, lo que ha gastado el hospital, pero que no existan abusos, que no existan sobreprecios? Entonces, en base a un costeo que se construye, ¿cuánto realmente le cuesta, incluida la ganancia, los gastos administrativos, al prestador público o privado ese servicio? ¿Cuánto cuesta hacer una tomografía en cualquier servicio de salud? Eso se construye con metodologías internacionales. Hoy tenemos un tarifario y lo que se está elevando es a carácter de ley. Ahora, ¿la vigencia de ese tarifario será anual? No, el tarifario se emite generalmente reformas al tarifario cada 2 años. En algunas ocasiones hemos tenido que emitir reformas anuales porque, claro, aparecen nuevas prestaciones, nuevas tecnologías, algunos procedimientos inclusive que antes se hacían internacionalmente que hoy ya se hacen aquí. Pero también puede cambiar la composición de la estructura del mercado, de costos, por supuesto que sí. Evidentemente. Ahora mismo estamos haciendo una revisión de las estructuras de costos del manejo del cáncer, que puede tener unas estructuras distintas, y es una herramienta dinámica que tiene que ir evolucionando conforme evoluciona el comportamiento del mercado. Ministra, se lo pregunto porque hay inquietud, sobre todo entre médicos y empresarios, y a veces son los mismos, médicos y empresarios de salud. Ellos sostienen que el 72% de los médicos viven de la práctica privada
de la medicina. En principio, ¿cree usted que hay que controlar y ordenar los valores que esta comunidad profesional está aplicando para la prestación de sus servicios? Bueno, yo creo que lo que tenemos que regular son los procedimientos, los protocolos, las normas de la prestación del servicio. Regular los valores, en algunos países se hace. Existe una tarifa tope para la consulta médica, para la consulta de especialidad. Francia, por ejemplo, no tiene. Yo creo que no, el Ecuador no tiene condiciones para generar este tipo de regulaciones, porque la composición de nuestro mercado, digamos, los precios, los costos de los servicios, los costos de formación, la heterogeneidad del territorio, la heterogeneidad de la capacidad y los modelos de atención privados es muy amplia. Eso no permite una estandarización de precios en tarifas. Los costos en la sierra, en la costa, en el oriente son completamente diversos. En países donde está mucho más homogeneizado el mercado, es fácil generar estas tarifas. En nuestro país lo hemos analizado en varias ocasiones con los gremios por esta preocupación y nosotros vemos que es inviable, por lo menos al momento, generar un modelo de ese tipo. Sí tienen que existir ciertos estándares y protocolos y sobre todo marcos éticos y deontológicos que regulen estos temas. Pero que autorregulen. Así es. ¿Por qué este intento por ordenar, por racionalizar y por transparentar el valor de los servicios de salud no anima también una iniciativa que logre lo mismo en relación con la compra de las medicinas? La compra de las medicinas sigue siendo un tema denso en el país. ¿Por qué no aplicar lo mismo? El código lo prevé. El código prevé la fijación de precios de medicamentos. Recordemos que en el Ecuador los medicamentos tienen regulación de precios, no tienen libre precio de mercado. Responde a una regulación a precios techo y el código lo prevé y amplía esta capacidad a los dispositivos médicos. No solamente el mercado de los medicamentos genera preocupación. Hoy estamos gastando más en insumos, en dispositivos médicos, inclusive que en medicamentos. Las prótesis, los tubos endotraqueales, dispositivos de alta complejidad muy costosos. Es un mercado tan imperfecto, además tan inelástico, y donde el que compra no decide lo que compra, alguien le prescribe, alguien le dice usted tiene que comprar esto, la persona no puede escoger, que obliga a que el Estado introduzca regulaciones. Esto lo hacen varios países del mundo. ¿Qué también. Clase de regulación? Fijación de precios, la determinación de precios techo, que se basen obviamente en los costos de mercado. Vemos que hay el caso de un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C que llegó a costar hasta $400,000, si no me equivoco, el tratamiento, cuando los costos de producción del medicamento eran $300. Entonces, las distorsiones que existen en el mercado farmacéutico obligan a que se fijen techos. Al momento tenemos una metodología vigente, pero la ley acentúa esta potestad del Estado, que sin duda es una parte importantísima del derecho a la salud. Sin acceso a medicamentos es muy difícil garantizar el derecho a la salud. Evidentemente. Al inicio de este diálogo hablábamos de una petición firmada por algunos decenas de médicos, de profesionales de la salud, que le piden a la ministra que se suspenda el trámite que se sigue en la Asamblea Nacional para la aprobación del Código Orgánico de Salud, con algunos argumentos. Uno de estos argumentos hace referencia precisamente a que los engorrosos procesos para la adquisición de medicamentos e insumos pueden propiciar actos de corrupción y que a pesar de ello el Código de Salud, afirman los firmantes, no define un sistema que elimine este riesgo y que supere sobre todo la traba burocrática que entorpece el abastecimiento de las unidades de salud. ¿Qué piensas? El primer punto, yo creo que este ha sido un código que ha nacido de consensos importantísimos e históricos. Por primera vez, los gremios de médicos representados, colegios, federaciones, red de profesionales, enfermeras, químicos, farmacéuticos, sistema público, sistema privado, establecimientos de salud, incluso la ciudadanía, se han sentado sobre la mesa a diseñar una propuesta de código que responde a las voces de todos. Por supuesto, siempre existirán voces disonantes que no quieran sentarse en esa gran mesa de diálogo y que prefieran, obviamente, plantear sus posiciones sin tener que discutirlas con nosotros. Usted dice que los firmantes yo la verdad creo no que se han dado espacios de diálogo suficientes, han habido más de 30 espacios de conversatorios. Estamos mal de la garganta. Estoy un poquito enferma. Ya nos va a hablar de qué nos está pasando en términos de salud, no nosotros, al mundo. País. Bueno, ha habido espacios de diálogo. Hemos tenido casi 3.000 actores sentados sobre mesas participativas de construcción, entre ellos talleres nacionales que se dieron en prácticamente todas las ciudades del país, abiertos, de invitación abierta, donde uno se sentaba a conversar con otros actores con posiciones absolutamente diversas, y de ahí nacieron consensos. Cuando las personas no necesariamente quieren sentarse a discutir porque solamente quieren sostener una sola postura y no abrir a la flexibilidad de escuchar muchas voces, pues siempre habrán estas diferencias. Pero el código en general nace de un enorme consenso del sector salud.
yo creo que es la primera vez, por lo menos que yo recuerdo, que el gremio de los médicos, el colegio médico, los colegios médicos, la Federación y el Ministerio de Salud Pública hemos salido con una propuesta conjunta de 100% de consensos. Eso es algo histórico en nuestro país. Ahora, el hecho de que el Código de Salud se haya discutido por 6 años no necesariamente implica que es perfecto. Así Siempre es. será perfectible. Sin duda, toda ley es perfectible y creo que no debemos comparar a la propuesta que tenemos hoy con un código utópico perfecto, que nunca va a existir y que nos demoraremos 30 años y seguirá sin existir. Debemos compararlo con la legislación que tenemos hoy, con las trabas administrativas que nos genera la ley actual, con las contradicciones constitucionales que nos genera la ley de hoy. Hay la ley de la derogatoria del certificado prenupcial para que las mujeres puedan casarse, que sigue vigente en nuestro país y que habla de eugenesia, de mejora de la raza. Aberraciones de ese tipo están vigentes y esta ley viene a corregirlas. Y contra eso tenemos que comparar al código. Por supuesto que no es perfecto y todavía la Asamblea está al momento de recibir aportes. Ahí creo que la petición está equivocada porque yo como ministra de Salud no puedo archivar una ley que se está tratando en la Asamblea. Esto le compete a la Asamblea Nacional. Sin duda alguna. Somos muy respetuosos nosotros de los distintos poderes del Estado, pero hemos recibido una apertura muy grande de la Asamblea al sector salud. Ellos ya han dicho, esto es una ley del sector salud y ustedes son quienes más elementos tienen para fortalecerlo. Pero la pregunta de inicio era cómo cerrar el paso a la corrupción en la venta de medicinas. Bueno, recordemos, estamos hablando de un mercado... Sin duda. Sin duda, y sin duda tenemos grandes preocupaciones al respecto, sí, nosotros claro. También. Pero aquí 2 elementos. Esta ley no regula los procesos de contratación pública. La contratación pública está prevista en la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento. Aquí no hablamos nada de cómo se compra, cuál es el procedimiento burocrático, porque no le compete a esta ley, está en otro marco legal. Y sin duda, nosotros también tenemos observaciones Pero la corrupción a ese marco existe legal. a pesar de la ley. Así es, y ninguna ley va a salvarnos necesariamente de que exista corrupción. Si hubiese una ley mágica que nos pudiera ayudar a que no existan personas que faltan a la ética, que tienen actos incorrectos, creo que todos estaríamos mucho mejor. Lastimosamente, la simple existencia de una ley no necesariamente permite, pero sí existen mecanismos que prevén formas de control, mecanismos de auditoría, que esta ley contempla. Por ejemplo, la automatización y la obligatoriedad de llevar inventarios activos y actualizados por parte de los servicios de salud, porque muchos de estos temas de la fuga de medicamentos pasan por la falta de automatización. Yo tengo bodegas donde se registra todavía los inventarios en hojas a cuadros. Eso no puede pasar. Con los millones de dólares que se manejan en los presupuestos, no puede haber falta de control automatizado, sistematizado de los inventarios que existen, qué se compra, a quién se compra, y por supuesto tienen que existir mecanismos de auditoría y control mucho Ahora, más ¿por qué no expedientes. permitir y favorecer la participación ciudadana en la vigilancia? No solo veedurías en el momento de la adquisición, también en el día a día de la entrega de servicios en los hospitales. La calidad decrece en cualquier momento. Sin duda, creo que los mejores vigilantes no somos necesariamente las autoridades, porque a nosotros generalmente se nos tapa este tipo de cosas que suceden en las unidades. Pero quienes de salud. critican este código dicen que este código no favorece la participación. Yo creo que todo lo contrario. El artículo 30, por primera vez, la ley orgánica no habla de participación ciudadana, la vigente en ninguna parte. El código en el artículo 30 prevé un artículo específico que se llama participación ciudadana y control social. Y en varios elementos del código se habla del rol de los ciudadanos como los actores más estratégicos para la formulación de política, para su aplicación y obviamente para la vigilancia. Creo que la ciudadanía son los mejores vigilantes que pueden poner las denuncias y alertarnos de qué sucede en un hospital. Recién hice una visita en un hospital, me encontré con una señora que le habían mandado a comprar medicamentos, entré con la señora a las bodegas y todo lo que le habían mandado a comprar existía en el hospital. O sea, aquí existen muchas veces mafias, contubernios entre varios actores que tenemos que entrar a cortar, y eso solamente se hace a través de la auditoría, de la vigilancia ciudadana y por supuesto las autoridades competentes. Conoceremos más a fondo en las próximas entregas cuáles son las disposiciones del Código Orgánico de la Salud que favorecen la vigilancia ciudadana, y esto será necesario para todos, para que nos aprestemos a cumplir nuestro rol ciudadano en la vigilancia y en el control de la calidad y de la entrega de los servicios de salud. Para concluir, ministra, ¿de qué estamos enfermos los ecuatorianos? ¿Cuáles son las principales patologías, las mayores preocupaciones desde el punto de vista del diagnóstico social? Aunque no lo crea, la peor epidemia que está enfrentando el mundo ahora ya no son los virus, las bacterias, son las enfermedades crónicas no transmisibles. La primera causa de muerte en nuestro país es la diabetes. Los ecuatorianos nos estamos muriendo por diabetes, y la diabetes está originada en las propias decisiones que nosotros tomamos en nuestros hábitos de vida, cómo nos alimentamos, cuánto ejercicio hacemos, los factores de riesgo, si fumamos, del sedentarismo.
La diabetes y las consecuencias de la misma, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, son nuestro primer problema de salud en la actualidad, el sobrepeso y la obesidad. Pero todo aquello deviene de una cultura de alimentación que sigue siendo alentada, estimulada por la publicidad. Las perchas siguen llenas, los niños siguen tragando azúcar en forma desmedida. Así es, y las políticas públicas tienen que estar encaminadas a modificar las conductas de los seres humanos y a permitirnos tomar decisiones más sanas. El etiquetado de semáforo de alimentos es una de esas políticas públicas que nos ayuda a decidir cómo nos vamos a alimentar. Los niños pequeños ya están teniendo conciencia de que los alimentos repercuten en su salud por el simple hecho de que existe un semáforo que les habla de los contenidos de productos como el azúcar que pueden ser dañinos. Y bueno, por supuesto el Ecuador sigue teniendo esta doble carga de enfermedad, las enfermedades del desarrollo como estas, pero todavía tenemos desnutrición crónica infantil, todavía tenemos enfermedades infecciosas, estamos enfrentados a las epidemias mundiales como es la influenza, que tenemos 2 picos todos los años, ya tuvimos el primero a inicios de este año y probablemente, como todos los años, tengamos un segundo pico a partir de este mes hasta septiembre, y tenemos que invitar a la ciudadanía a jugar ese rol de salvaguardar nuestra propia salud. El sistema de salud está listo para atender, pero también hay un rol ciudadano de participación, de autocuidado, el lavado de manos, las buenas prácticas de vida, la higiene, son las mejores formas de prevenir estas enfermedades. Seguiremos dedicando espacio a estos temas que nos interesan a todos. Gracias, ministra, por aceptar esta invitación. Verónica Espinosa, ministra de Salud, esta mañana aquí en Primera Impresión, 7 de la mañana, 24 minutos.